Buenas tardes, mi nombre es Paula Jiménez, médico residente de primer año de medicina familiar. El día de hoy me corresponde darle la charla sobre la evaluación del riesgo tromboembólico y profilaxis antitrombótica según cirugía. Bien, de manera de introducción, pues en el manejo de pacientes que toman agentes antitrombóticos y necesitan cirugía, se debe considerar el riesgo de sangrado y trombosis relacionado tanto con el paciente como con el procedimiento. Entonces, la estimación del riesgo y la toma de decisiones en pacientes que requieran terapia antitrombótica a largo plazo puede ser o suele ser un desafío porque ya que existen pues asociaciones relevantes entre el manejo antitrombótico perioperatorio, el sangrado, los eventos trombóticos y todo esto pues asociado a la mortalidad. La evaluación interdisciplinaria del riesgo antes de la intervención pues es muy importante y es crucial para clasificar entonces los riesgos isquémicos y hemorrágicos relacionados con el paciente y con el riesgo quirúrgico. Durante el periodo perioperatorio, los pacientes pueden tener un mayor riesgo de desarrollar trombosis debido a varios factores, dentro de ellos, pues, la inmovilización prolongada es el factor de riesgo más común, el trauma quirúrgico y también la respuesta inflamatoria que se desencadena. El objetivo principal de la tromboprofilaxis perioperatoria, entonces, es encontrar el equilibrio adecuado entre la prevención de los eventos tromboembólicos y el riesgo de sangrado asociado con el uso de anticoagulantes y otras terapias tromboprofilácticas. Siempre pues muy fundamental individualizar la estrategia de tromboprofilaxis según el tipo de cirugía, tomando en cuenta siempre el perfil de riesgo del paciente y otras condiciones médicas subyacentes que tenga. Entonces, pues para iniciar ya con el tema, lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que vamos a hacer, es la estimación del riesgo tromboembólico. Hay que conocer, pues, que los principales factores que aumentan el riesgo tromboembólico, dentro de ellas está la fibrilación auricular, las válvulas cardíacas protésicas y la tromboembolia venosa o arterial reciente. Y vamos a hablar de cada una de ellas por separado. Empezando entonces con la fibrilación auricular. Esta representa el porcentaje más alto de pacientes en quienes surgen dudas sobre la anticoagulación perioperatoria. Este grupo de pacientes con fibrilación auricular son un grupo heterogéneo, muy amplio, y el riesgo puede clasificarse adicionalmente de acuerdo con variables clínicas, dentro de ellas la edad, si el paciente es o no hipertenso, si tiene insuficiencia cardíaca congestiva, si sufre de diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular previa y otras enfermedades vasculares. Entonces, en cuanto a la fibrilación auricular, vamos a utilizar esta puntuación muy conocida por nosotros, que es la puntuación de CHADS-PAS, que es uno de varios esquemas de estratificación de riesgo que pueden ayudar a determinar el riesgo de un año de evento tromboembólico en un paciente que no está recibiendo anticoagulación con esteno valvular. Entonces se puede utilizar en este caso pues para dar una idea del riesgo de un paciente de sufrir un evento de tromboembolismo. Entonces, en la puntuación de CHADS-PAS incorpora estas variables que vemos aquí, como por ejemplo, bueno, como mencioné anteriormente, por cada variable se le va a dar un puntaje. Dentro de estas variables tenemos si el paciente tiene o no insuficiencia cardíaca congestiva, si es hipertenso, la edad mayor de 75 años da 2 puntos, si es diabético, si ha tenido antecedentes de enfermedad cerebrovascular, o algún tipo de enfermedad vascular periférica, y pues el sexo. Entonces, pues se analiza cada una de estas variables por separado, pero pues recordar que el uso de puntuaciones de riesgo no se ha validado
prospectivamente en el entorno perioperatorio. Sin embargo, pues lo podemos utilizar porque nos orienta y nos da una idea. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar el riesgo trombótico o tromboembólico? Lo vamos a clasificar por alto riesgo, riesgo moderado y riesgo bajo. Y pues va a ser en base a la puntuación de CHADS-PAS que hayamos obtenido. Entonces se dice pues que un riesgo trombótico elevado o alto sería pues que tengamos una puntuación de CHADS-PAS entre 7 o 9 puntos, o que el paciente pues haya tenido eh, un reciente accidente cerebrovascular o un TIA reciente. Reciente se refiere a menos de 3 meses, o que tenga enfermedad valvular reumática. Para una puntuación moderada, entonces sería una puntuación del CHADS-PAS entre 4 y 6, y para un riesgo bajo sería una puntuación de 0 o 3 puntos. Eso en cuanto al riesgo tromboembólico o el riesgo trombótico. Ahora, para un paciente que tenga una válvula cardíaca protésica, el riesgo de tromboembolismo pues va a ser más alto en los primeros meses después del reemplazo valvular mecánico o bioprotésico, o pues de una reparación valvular. Esperar de 3 a 6 meses después del reemplazo quirúrgico mecánico o bioprotésico de la válvula, pues sería un método para reducir el riesgo tromboembólico después del reemplazo, o sea, de 3 a 6 meses después del reemplazo quirúrgico. Y se dice pues que esperar por lo menos 3 meses después de la reparación quirúrgica de la válvula mitral para cirugía no cardíaca electiva, pues siempre y cuando sea factible. Entonces, acá también podemos clasificarlo viendo acá pues este cuadro en riesgo alto, moderado y bajo. Entonces, en el riesgo alto tenemos aquí a cualquier paciente pues con prótesis de válvula mitral, cualquier prótesis de válvula aórtica, de bola enjaulada o de disco basculante, o cualquier pues paciente que haya tenido un SB reciente dentro de los 6 meses, o un TIA. Un riesgo moderado sería, por ejemplo, una prótesis de válvula aórtica bivalva, y uno de los siguientes factores de riesgo como, bueno, ahí entraría entonces la fibrilación auricular, haber tenido un SB o un TIA previo, hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca congestiva y pues edad mayor de 65 años. Y de bajo riesgo, entonces entraría este grupo de pacientes con prótesis de válvula aórtica bivalva sin fibrilación auricular y sin otros factores de riesgo de SB. Y pues hablando ahora de tromboembolismo, pues lo vamos a dividir por trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, pues sabiendo que el riesgo tromboembólico es mayor en el periodo inmediato posterior a un evento tromboembólico, y el mismo va a disminuir con el tiempo. Es probable que las personas con un evento tromboembólico reciente se beneficien de retrasar la cirugía siempre y cuando pues sea posible. En realidad no hay datos de alta calidad para determinar cuándo el riesgo desciende hasta la línea base, pero si se requiere de cirugía de emergencia, se puede usar anticoagulación puente para reducir el intervalo sin tener pues que usar algún tipo de anticoagulante. En cuanto a la trombosis venosa, el riesgo perioperatorio de tromboembolismo venoso pues va a ser mayor en personas que con un evento, por ejemplo, una trombosis venosa profunda en los 3 meses anteriores, y en aquellos con antecedentes de tromboembolismo venoso, ya sea asociado a una trombofilia hereditaria, pero de alto riesgo. También, pues, los individuos con cáncer, sabemos pues que esta población tiene un riesgo moderado
y aquellos con un evento tromboembólico hace más de un año tienen un riesgo bajo de complicaciones por tromboembolismo venoso. Por lo tanto, es probable que estos pacientes que requieren cirugía dentro de los primeros, por lo menos 3 meses posteriores a un episodio de tromboembolismo venoso, sí se beneficien de retrasar la cirugía electiva. Para trombosis arterial, el riesgo de embolia arterial recurrente de cualquier fuente cardíaca es de aproximadamente 0,5% por día en el primer mes después de un evento agudo. La gran mayoría de los casos se deben a fibrilación auricular, pero otras fuentes cardíacas quizás menos comunes incluyen embolia paradójica, endocarditis trombótica no bacteriana, en el contexto de un paciente con malignidad, dilatación del ventrículo izquierdo o aneurisma ventricular izquierdo. Es probable pues que estos pacientes con embolia arterial se beneficien de retrasar la cirugía electiva siempre y cuando pues sea posible. Entonces, pues en cuanto al riesgo alto, moderado y bajo en pacientes con tromboembolismo venoso, se dice que aquellos que, o sea, de alto riesgo sería aquellos que hayan tenido episodio reciente de tromboembolismo venoso, es decir, en los últimos 3 meses, que tengan diagnóstico o antecedente de trombofilia grave. Dentro de este grupo, pues, entraría aquellos con deficiencia de proteína C, proteína S o antitrombina, anticuerpos antifosfolípidos y anomalías múltiples. En aquel grupo, pues, que entraría dentro del riesgo moderado, sería aquellos que hayan tenido un tromboembolismo venoso en los últimos 3 a 12 meses. Antecedentes o diagnóstico de trombofilia no grave dentro de este grupo entrarían pacientes con factor 5 de Leiden heterocigoto o mutación del gen de protombina. Aquellos pacientes que tengan tromboembolismo venoso recurrente o aquellos pacientes con cáncer activo tratado dentro de los 6 meses o pues que estén en cuidados paliativos. Y ya dentro del grupo de los pacientes con bajo riesgo entraría aquellos pacientes que han tenido un evento de tromboembolismo venoso, pero ya mayor de 12 meses y que no tengan otros factores de riesgo. Luego que hemos evaluado el riesgo tromboembólico, entonces pasamos a evaluar la estimación del riesgo de sangrado. Entonces, el riesgo de sangrado hay que pues, saber que está denominado por el tipo de cirugía o procedimiento que se vaya a realizar. Las comorbilidades, como por ejemplo edad avanzada, alteración en la función renal y los medicamentos que afectan la hemostasia, dentro de ellos pues la aspirina, también son factores que pueden contribuir al riesgo de sangrado. Los factores del paciente también pueden contribuir al riesgo de sangrado o hemorragia y estos riesgos pues vamos a ver que lo vamos a clasificar también ahorita utilizando escalas de riesgo de sangrado. También pues tener en cuenta que los procedimientos neuroaxiales, intracraneales y cardíacos son pues cirugías o procedimientos especiales, especialmente preocupantes debido a la ubicación del posible sangrado, ya que aumenta el riesgo de complicaciones graves. También tener en cuenta pues que sangrado mayor se va a definir como un sangrado que involucra un sitio anatómico crítico, como lo mencioné anteriormente, que requiera cirugía para corregirlo y que reduzca la hemoglobina en más de 2 gramos por decilitro o que refiera transfusión de mayor o igual a 2 unidades de glóbulos rojos empacados o concentrar glóbulos rojos. Entonces, pues en este cuadro podemos ver el riesgo de sangrado asociado al tipo de cirugía no cardíaca y lo van a dividir por riesgo, bajo riesgo o riesgo intermedio y alto riesgo. Entonces, en
En los que tienen menor riesgo entraría, por ejemplo, cirugías de catarata o glaucoma, procedimientos dentales como extracciones, eh, implantes, endoscopías, endoscopías a las cuales no se le haga biopsia o resección, y cirugías superficiales como incisión de accesos o biopsias excisionales pero superficiales en la piel. En las que entrarían en el riesgo intermedio, este tipo de cirugía entraría entonces cirugías abdominales como colecistectomía, reparación de hernia, resección de colon. También en este grupo entraría la cirugía de mama, eh, procedimientos dentales un poco más complejos, por ejemplo, extracción de múltiples piezas dentales, endoscopía, pero que sí, a la cual sí se le haga biopsia, eh, gastroscopía o colonoscopía con biopsia también, y ya las cirugías que tengan un alto riesgo de sangrado, entonces entrarían las cirugías abdominales, por ejemplo, biopsia de hígado, las cirugías, cualquier cirugía de cáncer, por ejemplo, de páncreas o de hígado, también entraría en este grupo con alto riesgo de sangrado. Cirugías neuroaxiales, neurocirugías, como mencioné, pues por la ubicación también entran en esta categoría de alto riesgo. Cirugías ortopédicas mayores también, cualquier tipo de procedimiento vascular o cirugías plásticas reconstructivas, pues obviamente las cirugías torácicas de pulmón entrarían en estas cirugías de alto riesgo de sangrado. Luego que hemos evaluado el riesgo de sangrado por cirugía, entonces igual también debemos evaluar el riesgo de sangrado. En este caso utilizamos el Hasbled, es otra herramienta pues que utilizamos a diario, y estas por sus siglas pues se van a dividir en diferentes factores de riesgo. Por ejemplo, la H significa hipertensión, pero sería una hipertensión arterial no controlada con una presión arterial sistólica mayor de 160. La A significa pacientes con falla renal o alteración en la función renal o hepática. Por ejemplo, pacientes que requieran diálisis, trasplante o un valor de creatinina mayor de 2,26, y pacientes ya sea con cirrosis, bilirrubina 2 veces mayor a su valor normal o transaminasas mayor, 3 veces mayor a su valor normal. La S, pues, que viene de stroke, pues, pacientes que hayan tenido SB. La B, las pacientes que tengan predisposición al sangrado. La L viene de pacientes que tengan un INR lábil, pacientes, pues, que estén tomando warfarina. La E viene de la edad mayor a 65 años, pues, daría un puntaje. Y la D de drogas, pues, pacientes que estén utilizando aspirina o AINES, o que pues tengan un uso excesivo de alcohol, sería pues mayor o igual a 8 tragos por semana. Todo esto pues nos va a dar un puntaje, y pues es lo que vamos a interpretar en las siguientes diapositivas. Entonces, pues ya una vez tenemos el puntaje, se dice que un puntaje de 0 y 1, pues sería un riesgo bastante bajo de sangrado. La anticoagulación podría considerarse, pero pues el riesgo es bajo. Un puntaje de 2 puntos ya sería moderado, y la anticoagulación debe considerarse. Ya 3, 4 y 5 puntos, 3, 4 puntos, disculpe, sería alto riesgo de sangrado, por lo cual sí se debe iniciar anticoagulación o alternativas de anticoagulación. Entonces siempre pues es evaluando el tipo de cirugía que se va a realizar, el riesgo de dicha cirugía de sangrado, y utilizar la escala del Hasbled. También nos puede orientar mucho a estimar el riesgo de sangrado. Entonces,
¿Cuándo vamos a interrumpir la anticoagulación? Pues una vez ya hemos estimado lo que hemos hablado anteriormente, el riesgo tromboembólico, el riesgo hemorrágico, entonces se puede tomar una decisión de si se debe interrumpir o no se debe interrumpir la anticoagulación. Los datos que comparan los beneficios relativos de continuar con la anticoagulación versus interrumpirla son relativamente limitados y al final de cuentas, pues, las decisiones que equilibren los riesgos tromboembólicos y hemorrágicos deben ser tomados caso por caso e individualizar cada caso. Entonces, pues en este cuadro es más o menos como una guía para los pacientes que estén tomando DOACs, que son los anticoagulantes directos, a los pacientes versus los pacientes que están tomando vitamina K, antagonistas de vitamina K como la warfarina. Y pues nos orienta a cuándo se debe interrumpir o no. Entonces, por ejemplo, en los pacientes que están tomando anticoagulantes directos, un DOAC, pues como ya dijimos, evaluar primero el riesgo de sangrado según el procedimiento que se le va a realizar. Si es una cirugía de bajo riesgo de sangrado mínimo, entonces se puede omitir el anticoagulante el día de la cirugía, con un total de días de interrupción de un día. Si es un procedimiento, una cirugía de riesgo bajo o moderado, entonces debemos omitir el anticoagulante, debemos omitir el DOAC un día antes de la cirugía y el día de la cirugía, teniendo un total de 2 días de interrupción. Ya si el riesgo es alto, entonces se debe omitir el DOAC 2 días antes de la cirugía, el día de la cirugía y un día posterior a la cirugía, con un total de 4 días de interrupción. Ahora, si el paciente está tomando un antagonista de la vitamina K, como la warfarina, entonces va a ser un poquito diferente. Igual vamos a evaluar el riesgo de desangrado según la cirugía y si el riesgo es mínimo, entonces pues no hay necesidad de interrumpir la anticoagulación, no hay necesidad de interrumpir la warfarina. Ahora, si el riesgo es moderado o alto, entonces hay que evaluar en este caso el riesgo tromboembólico con los puntajes pues, que mencioné anteriormente, el Haslet. Luego que hemos evaluado el riesgo tromboembólico, entonces si el riesgo es bajo o moderado, entonces se debe suspender la warfarina 5 días antes del procedimiento y pues en este caso no se necesita terapia puente. Ahora, si luego que evaluamos el riesgo tromboembólico y pues nos da que es un riesgo tromboembólico elevado, entonces sí, debemos suspender la warfarina 5 días antes del procedimiento y se debe utilizar terapia puente. Se puede comenzar con heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica aproximadamente 3 días antes de la cirugía con la última dosis preoperatoria aproximadamente 24 horas antes de la cirugía. Entonces, ¿cuándo vamos a reanudar pues tomar nuevamente la warfarina? Pues en el postoperatorio, una vez que ya hayamos asegurado la hemostasia, por lo general se dice que puede ser la noche del día de la cirugía o un día posterior a la cirugía. Y vamos a reanudar la heparina bajo peso molecular aproximadamente 2 a 3 días después de la cirugía, siempre y cuando pues hayamos determinado el riesgo de hemorragia del procedimiento y vamos a suspender ya del todo la heparina de bajo peso molecular después de que hemos encontrado pues una anticoagulación estable con warfarina, siempre pues pidiendo valores de INR y que estén en rango terapéutico. Entonces, el periodo de superposición entre la heparina de bajo peso molecular y la warfarina depende también del riesgo tromboembólico del paciente. Entonces, ¿qué otras medidas pueden reducir o pudiésemos utilizar para reducir el riesgo de sangrado y el riesgo tromboembólico? Pues deben evitarse los agentes que interfieran con la función plaquetaria para analgesia de rutina.
a menos pues que el paciente, a menos pues que haya un beneficio que supere el aumento del riesgo de hemorragia. Dentro de estos medicamentos pues me refiero a los AINES o a la aspirina, por ejemplo, un paciente pues que tenga un SB reciente, un síndrome coronario agudo, un stent coronario implantado, pues sabemos que en su tratamiento incluye la aspirina, entonces pues hay que ver el riesgo-beneficio. Debe evitarse el uso perioperatorio de rutina de aspirina debido a un mayor riesgo de hemorragia y falta de beneficio. Eh, pero pues como indiqué, si estos agentes se administran para una indicación separada, pueden y generalmente deben continuarse. Para aquellos que no reciban anticoagulantes en el periodo postoperatorio inmediato, entonces se debe usar tromboprofilaxis para reducir el riesgo de tromboembolismo venoso cuando sea apropiado. En cuanto a la tromboprofilaxis perioperatoria, entonces la evaluación perioperatoria o preoperatoria cuidadosa es esencial para identificar a los pacientes con mayor riesgo de tromboembolismo venoso que podrían beneficiarse de la tromboprofilaxis perioperatoria. Los factores relacionados con el procedimiento, por ejemplo, el tipo de cirugía y probabilidad de inmovilización postoperatoria y los relacionados con el paciente contribuyen al riesgo de tromboembolismo venoso. Para pacientes, para pacientes quirúrgicos no ortopédicos con bajo riesgo de tromboembolismo venoso, entonces pudiésemos pues utilizar o se recomiendan métodos mecánicos de profilaxis de tromboembolismo venoso. Dentro de ellos entrarían las medias de compresión graduadas, compresión neumática intermitente o bomba a pie venosa, en lugar de profilaxis farmacológica o no utilizar ningún tipo de profilaxis. Y los pacientes con enfermedad cardiovascular, por ejemplo, aquellos pacientes que hayan tenido un infarto agudo del miocardio o pacientes con insuficiencia cardíaca, pues sí se dice que tienen un mayor riesgo de tromboembolismo venoso perioperatorio. La puntuación de Caprini se ha desarrollado entonces para la estratificación del riesgo y se ha validado en diferentes entornos quirúrgicos. Se debe considerar, en cuanto a esta puntuación, la tromboprofilaxis para pacientes que tengan una puntuación moderada de 5 a 8 puntos o una puntuación alta mayor o igual a 9 puntos. Esta pues sería la puntuación de Caprini. Como vemos, tiene muchos items pues que hay que considerar. Cada uno de ellos nos va a dar un puntaje y pues como vemos acá, de 5 a 8 moderado y de mayor de 9 alto. Por ejemplo, la edad siempre pues es un factor de riesgo. A mayor edad, eh, mayor, yo termino. A mayor edad, mayor riesgo, obviamente haber tenido historia de tromboembolismo venoso o historia familiar, el tipo de cirugía, pues todo esto nos va a dar un puntaje. Lo importante es pues en las aplicaciones que tenemos disponibles en Medcal, pues ahí nos van preguntando y uno va poniendo sí o no y nos va a lanzar el puntaje de Caprini. En cuanto a la tromboprofilaxis perioperatoria, entonces, pues en la mayoría de los casos, esta tromboprofilaxis debe continuarse hasta que el paciente se movilice por completo o hasta el alta hospitalaria, que generalmente puede ser hasta un periodo de 10 días. La profilaxis farmacológica prolongada de tromboembolismo venoso, luego del alta, en realidad no se recomienda de forma rutinaria en la mayoría de los pacientes quirúrgicos no ortopédicos. No hay datos, en realidad no hay datos suficientes sobre tromboprofilaxis después de la cirugía de cáncer, particularmente la cirugía abdominal mayor o pélvica por cáncer, y se ha llegado a un consenso de extender la duración del tratamiento con heparina bajo peso molecular hasta 3 a 4 semanas. Entonces, pues, este cuadro
nos dice en realidad las recomendaciones para la tromboprofilaxis, eh, según la clase y el nivel. Y entonces pues se recomienda, lo que aquí pues nos explican pues que se recomienda la tromboprofilaxis perioperatoria en cirugía no cardíaca basado en el procedimiento y en los factores de riesgo del paciente. Pues como ya mencioné, debería ser individualizado. Y pues de necesitar tromboprofilaxis, se recomienda ya sea heparina de bajo peso molecular, un DOAC o dependiendo pues del tipo de cirugía no cardíaca, dependiendo también de cuánto tiempo el paciente va a estar inmovilizado y dependiendo de los factores de riesgo pues que el paciente presenta. También se recomienda implementar programas de atención al paciente que incluya la movilización postoperatoria, recomendaciones de profilaxis electrónica y sesiones de enseñanza sobre sobre el uso diario de tromboprofilaxis, ya que se ha demostrado que al final de cuentas son beneficiosos para reducir el riesgo de complicaciones postoperatorias de tromboembolismo venoso. Y bueno, ya como conclusiones, y para llevar a casa se debe alcanzar un equilibrio entre la reducción del riesgo de tromboembolismo y la prevención de sangrado excesivo para cada paciente. La evaluación del riesgo tromboembólico es esencial para tomar informada sobre la tromboprofilaxis perioperatoria. Es importante la individualización del enfoque de tratamiento y la consideración del equilibrio entre el riesgo y el beneficio, pues ya que son fundamentales para prevenir estos eventos tromboembólicos y minimizar los riesgos asociados con la tromboprofilaxis. También es importante realizar una evaluación completa y precisa del riesgo tromboembólico en cada paciente perioperatorio. Recordar que ningún sistema de puntuación puede sustituir el juicio clínico en esta toma de decisiones. Son escalas que podemos utilizar para orientarnos, sin embargo, siempre el juicio clínico va a ser superior. Y pues es preferible retrasar la cirugía cuando sea posible en pacientes con alto riesgo tromboembólico hasta que el riesgo haya disminuido. Estas fueron las referencias bibliográficas utilizadas y muchas gracias.